¿Qué tan cierto es que Rusia es un país donde quieren vivir los estadounidenses y los europeos? Y también, ¿qué tan cierto es que los políticos rusos odian tan profundamente a Estados Unidos y a Europa y que jamás vivirían ahí porque ahí la gente no tiene futuro? Estos son algunos de los detalles y temas que muchas veces podemos escuchar que nos trata de transmitir la propaganda, sin un fundamento propio, pero nosotros vamos a basarnos en las estadísticas, en los fundamentos y argumentos de la realidad que está ocurriendo, para poder sacar nuestras propias conclusiones y no dejarnos llevar por los chismes sin ningún sentido. Para poder desmentir esos detalles solamente hay que preguntar una cosa: ¿cuántos estadounidenses viven de manera constante en Rusia? Y directamente en los buscadores, si es que vamos a poner en ruso cuántos americanos viven en el territorio de Rusia, y nos menciona lo siguiente, que tan solo 1.100 personas americanas viven en el territorio de Rusia, pero se considera como americanos a todas las personas que son afroamericanas y también latinas. Y esos son los datos del año 2020. Así que prácticamente podemos ver que el porcentaje de los estadounidenses prácticamente es nulo, si es que estamos hablando de la gente que quiere estar viviendo en Rusia. Y también ustedes pueden preguntarse cuántos de los hijos de los grandes políticos de Estados Unidos y de Europa han estudiado o quieren estudiar en Rusia. Pues el número que les va a salir es 0, redondito. Pero en cambio, si vamos a hablar de los rusos y de los hijos de los políticos rusos, el escenario cambia drásticamente. Vamos a conocer algunos datos estadísticos. En las fuentes estadísticas rusas también podemos ver los siguientes datos, referente a cuántas personas rusas viven de manera constante, ya con residencia permanente. En nuestra lista está encabezando el país de Kazajistán, donde hay aproximadamente 3 millones de migrantes rusos viviendo en este país. El segundo país es Estados Unidos, también prácticamente 3 millones de personas rusas que están viviendo en Estados Unidos. Posteriormente sigue Israel, que son 1.5 millones, Alemania, Uzbekistán, Bielorrusia, Canadá, y podemos darnos cuenta porque la lista aún sigue, Francia, Latvia, entre otros países, y es solamente los 10 principales países, ya que rusos aún están en muchos países más en el mundo. Si tan solo en los buscadores podemos poner cuántos rusos viven en los países latinoamericanos, y nos salen los siguientes datos del año 2023, donde nos menciona que en América del Sur vive aproximadamente 600.000 rusos. Estos datos claramente nos están mostrando de que rusos buscan migrar a otros países, ya que tan solo con 10 países nombrados, porque realmente son muchos más países donde están migrando los rusos, se suma más de 12 millones de rusos que están fuera de Rusia y que se escaparon o se fueron para buscar una mejor calidad de vida. Todos esos datos nos dan a entender, hablando de la población simple, de clase promedio, busca irse a otros países, incluyendo Estados Unidos, Europa, de los cuales hablan tanto de una manera muy negativa, pero buscan escaparse para allá. Pero todo es la función de propaganda. Dicen una cosa, pero realmente ocurre otra cosa. Aquí la idea es para que uno no caiga simplemente en las palabras que no tienen ningún sentido, o dicen las cosas realmente surrealistas sin ningún fundamento. Bueno, aquí hablamos tan solo de las personas simples y las estadísticas de población que pudimos encontrar en diferentes fuentes. Y estas fuentes también, como vieron, fueron en el idioma ruso directamente. Ahorita vamos a conocer si es que los políticos rusos que tanto hablan mal de Estados Unidos, de Europa, dicen que Estados Unidos, Europa se están muriendo de hambre, que no tienen futuro, que son lo peor, que no hay futuro ahí para nadie. ¿Qué es lo que ellos están haciendo con sus hijos? ¿Dónde están estudiando sus hijos? ¿O dónde se quedan a vivir? ¿O
qué doble nacionalidad pueden tener. Vamos a ver. Yo creo que a este político ruso lo conocen todos, que es un político ruso y representante de Rusia en el extranjero, un político eterno de Rusia, Sergei Lavrov, y su hija Ekaterina Vinokurova, como lo mencionan también los medios rusos. Ella ha terminado la Universidad de Columbia de Estados Unidos, se quedó a vivir ahí y trabaja directamente en Estados Unidos. Aquí podemos ver más abajo también que nos mencionan los hijos y los nietos de uno de los exgobernantes de Rusia, que es Vladimir Yakunin. También están viviendo fuera de Rusia. Y ellos están viviendo, imagínense, en los países de la OTAN. Obviamente nadie desea ningún mal para sus hijos y los trata de mandar a los mejores lugares, y claramente no es la vida en Rusia. Y los políticos rusos lo entienden perfectamente. Aquí nos menciona que su hijo menor, Andrei, está viviendo y también estudió en Londres. Y el hijo mayor, Víctor, está viviendo en Suiza. Los nietos y los hijos de su hijo mayor recibieron también la educación en este mismo país. Y el mismo Vladimir Yakunin, después de su servicio, recibió la visa y la residencia en Alemania. Qué buen patriotismo, ¿no? Y así podemos seguir con una lista enorme de los políticos rusos que están haciendo todo esto. Tan solo el ex speaker Boris Gryzlov, donde la hija de él, Yevgenia, está viviendo en Tallinn y tiene doble nacionalidad de Estonia. Tan solo el ministro de la Educación de Rusia, Andriy Fursenko, donde él manda a su hijo a recibir la educación universitaria en Estados Unidos y su hijo se quedó a vivir ahí. Y así puedo seguirles y seguirles, con una lista enorme donde podemos visualizar claramente que la mayoría de los políticos, si es que no todos, mandan a sus hijos a los otros países, tanto de Estados Unidos como de la OTAN, para que ellos estudien ahí porque la educación es mejor, que tengan una residencia o tomen la segunda nacionalidad, para que puedan quedarse ahí y vivir mejor. Por algo lo hacen. Siempre los políticos, cuando tienen la mayor capacidad económica, buscan cosas mejores para sus hijos porque eso se los permite la economía. Pero claro, en la propaganda nadie va a estar diciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué no conviene? Dirán ustedes, ¿por qué no conviene decir la verdad? Ya que si digo la verdad, entonces las personas no van a estar viajando a Rusia. Y hablo de las personas que creen en la propaganda. No tenemos que estar escuchando opiniones de las otras personas, solamente nos podemos poner a analizar los datos y de este modo llegar a la realidad, para no ser manipulados y no dejar que nos echen el polvo a los ojos, para de este modo nublar nuestra vista y para que caigamos en la propaganda. Si es que realmente un país es muy potente, muy bueno en la parte de educación, de la calidad de vida, entre muchas cosas más, créanme lo que muchos países del mundo van a querer viajar para allá para poder buscar una mejor calidad de vida para uno mismo. Si tan solo podemos revisar algunos de los políticos y tomando en cuenta los políticos más importantes de Estados Unidos, como podemos ver en el buscador directamente en español, podemos ver de que ellos están viviendo ¿dónde? En Florida, que es Estados Unidos. Y aquí también tenemos otro dato donde viven los hijos de también una de las figuras políticas importantes de Estados Unidos. Y ellas están viviendo ¿en dónde? En California, Estados Unidos. Y créanme lo que ninguno de los hijos de los políticos de Estados Unidos ni de Europa busca una residencia en Rusia o que su familia viva ahí. Y como les dije, es por algo. Este tipo de datos están abiertos al público. Pero depende de nosotros si nos dejamos llevar solamente por comentarios sin ningún sentido y fundamento, o nos ponemos a analizar los detalles que muchas veces omiten o no dicen, pero nos ayudan a exponer cómo es la realidad. Créanmelo, ninguna persona que entiende que tiene un buen futuro en el lugar donde está viviendo mandaría a sus hijos al extranjero de una manera permanente o que busquen residencias, ya que no será necesario.